La clase de hoy es de la materia instalaciones en obras civiles, es la de desagües pluviales, así que avanzamos con la presentación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como toda instalación va a tener una parte que es externa a nuestra propiedad y una interna. En lo que respecta al diseño de la parte externa, lo que vamos a tener que tener en cuenta, que ya se los mencionaban en la clase anterior de desagües cloacales, es que en la ciudad de Buenos Aires se da la situación de que tenemos dos tipos distintos de sistema de recolección de efluentes. Uno se corresponde al radio antiguo de la ciudad, que es lo que se denomina sistema unitario, y el otro es lo que se denomina sistema separativo, que es para lo que sería la parte nueva de la ciudad. La diferencia entre uno y otro es que en el sistema unitario, tanto lo que son efluentes cloacales como de agua de lluvia, se recolectan todos en un mismo lugar, y para el sistema separativo, todo lo que es lluvia va directamente a la calzada. Bueno, este es un esquema general de lo que sería un sistema pluvial en un sistema unitario, y lo que hay que notar es que ven que todas las cañerías terminan uniéndose a la cañería principal cloacal, mediante lo que se va a disponer para esa conexión es un sifón hidráulico. Mientras que en el sistema separativo, directamente todas las cañerías van a terminar en calzada. Una vez que llegan a calzada, el agua de lluvia se va a disponer a los cauces naturales del terreno hacia los arroyos Maldonado, Vega, etcétera, de todos los que están en la ciudad de Buenos Aires. Acá tienen un gráfico para que vean en general cuáles son los arroyos. Ustedes en realidad lo que sí tienen que tener en cuenta es en qué lugar de la ciudad están trabajando, si trabajan en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, dentro de lo que ya sería los componentes de la instalación interna, vamos a ver que en los sistemas pluviales tenemos dos tipos de elementos que vamos a tener que dimensionar nosotros: los elementos que recogen lluvia y los elementos que conducen lluvia. En esta primera parte vamos a ver los que recogen de menos a más, o sea, en capacidad de superficie que van a tener que recolectar, y después vamos a pasar a lo que serían las cañerías. Bueno, en lo que son elementos recolectores, el más pequeño, por decirlo de alguna manera, son las rejillas de piso, que pueden ser de plomo, de hierro fundido, de PVC. Se dimensionan siempre para una superficie máxima de 10 metros cuadrados, no importa cuál sea el material, y se disponen en lo que serían azoteas muy pequeñas, o balcones, o patios chicos, porque es lo que les decía antes, tiene como máximo 10 metros cuadrados. El siguiente elemento recolector que vemos son los embudos, que son los que usamos en general en edificios de propiedad horizontal, o no sé, puede ser edificios industriales también, en todo lo que serían azoteas, techos, terrazas y canaletas. Estos elementos tienen como función recolectar el agua de estas superficies. El material que pueden tener a disposición son o de hierro fundido, de PVC, y se dimensionan según la superficie que nosotros tenemos disponible para recolectar agua, por decirlo de alguna manera. En función de esa cantidad de metros cuadrados, vamos a saber cuál es la dimensión del embudo que nosotros tenemos que disponer. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, obviamente, se puede poner más de un embudo, por ejemplo, en una misma azotea, que tienden a ser la superficie más grande, sí teniendo siempre en cuenta es que hay que darle pendiente a la azotea para que el agua escurra hacia el embudo, ¿no? Otra de las funciones importantes que tienen los embudos es no solo recolectar el agua y llevarla al caño de lluvia, sino también es que permiten la salida de aire de los caños. Por eso van a ver que tienen tres tipos de embudos. Pueden ser de descarga frontal, donde acá ven, o sea, las flechas rojas indican por dónde ingresaría el agua, y las flechas verdes por dónde sale el aire que está dentro de la cañería. Pueden tener embudos de descarga central también, que estos directamente se
pasen de forma horizontal, o pueden tener también embudos de descarga lateral, que lo que se diferencian es que se les va a disponer una reja parabólica y que hay un codo para llegar al caño de lluvia. Bueno, el tercer elemento recolector que vamos a ver son las bocas de desagüe pluvial. Las bocas de desagüe se disponen en planta baja. No pongan bocas de desagüe, por favor, en azoteas ni en balcones. Los materiales de los que van a encontrar de los proveedores pueden ser de hormigón, pueden ser de mampostería o pueden ser de PVC, si van suspendidas, porque en el caso, no sé, de que planta baja tenga por debajo un subsuelo, es un caso. Y la función de estos elementos es el desvío y la unión de cañerías pluviales en planta baja, o sea, cuando nosotros tenemos que hacer un cambio de dirección en lo que es nuestro diseño en planta baja de las cañerías, tenemos que interponer una boca de desagüe entre esas dos cañerías. Otro de las funciones principales que tiene es el mantenimiento de cañerías, y también puede darse el caso, aunque no es la función principal, es que colecten agua superficial. O sea, por ejemplo, si tenemos en planta baja, no sé, sí, un Zoom, o en un caso típico es que haya estacionamientos que sean sin techar en planta baja, entonces se puede disponer de bocas de desagüe abierta para recolectar el agua de esa superficie. Pero solo es en el caso de las bocas de desagüe abiertas. En general, lo más trascendental son las bocas de desagüe tapadas, que son las que usamos para mantenimiento y desvío y unión de cañerías en planta baja. ¿Cómo se dimensionan estos elementos? De la misma forma que los anteriores, con tablas que ya vienen tabuladas, se las van a dar el proveedor mismo, en función de los metros cuadrados de superficie que nosotros tenemos, es la dimensión del embudo, perdón, de la boca de desagüe. Acá tienen en corte y vista cómo sería el detalle constructivo de cada uno. La diferencia básica entre las dos es, como ven, que una tiene reja, la otra tiene tapa. Algo a tener en cuenta siempre para todos estos elementos recolectores, van a ver que todos tienen como mínimo una reja, porque bueno, necesitamos siempre una barrera física para que todo lo que sea suciedad no ingrese a los caños y nos los tape, ¿no? Otro de los elementos recolectores que tenemos es lo que se denomina un pozo de bombeo pluvial, que se colocan en lo que se denominan patio inglés, que son un patio que, como pueden ver, o sea que en realidad son superficies que están abiertas, pero por debajo de lo que sería el nivel de planta baja. Entonces en ese caso, como estamos por debajo del nivel de planta baja, que es el nivel que nosotros vamos a tener que llevar nuestras cañerías para llegar a la línea oficial para desaguar, lo que vamos a tener que colocar es un pozo de bombeo para poder subir el agua. Las condiciones de diseño del pozo son que puede ser manual o automático, dependiendo de la superficie que haya que desaguar. O sea, si el patio tiene 20 metros cuadrados o menos, podemos poner una bomba manual. Si es mayor que 20 metros cuadrados, ya tenemos que poner una bomba centrífuga automática. Tenemos que también asegurar que esté ventilado el pozo, por eso nos piden una reja de aspiración, que no nos la exige la norma si el pozo tiene reja propia. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta también es la disposición de las bocas de desagüe para tener un punto de control de estas cañerías, ¿no? Entonces, apenas lleguemos a planta baja, tenemos que disponer de una boca de desagüe y también una en el mismo patio. La norma, lo otro que nos va a hacer tener en cuenta también es que la capacidad máxima de estos pozos puede ser de hasta 1000 litros. Esto es por una cuestión de que el agua no quede ahí acumulada por siempre. Sería una cuestión. Y el otro elemento que no, dos elementos que no están graficados, pero que los nombro
rápidamente uno son las canaletas, que son las que disponemos en lo que serían bordes de azoteas con pendientes, que van a terminar en un embudo y de ahí irían a los caños de lluvia. Y los otros son las rejas corridas, que ahora después más adelante vamos a ver, que se disponen en lo que son las salidas de vehículos. Perdón, estaba silenciada. No sé si hasta acá tienen todo claro o tienen alguna duda. Te hago una consulta. Sí. ¿Qué función tiene la reja parabólica en la descarga lateral de los embudos? Es porque, porque por la posición que tiene ese embudo, para asegurarse de que tenga todo el perímetro y de que no quede acumulado en algún lugar por detrás, o de que, o sea, asegurarse de que pueda el agua escurrir enteramente toda hasta el embudo. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta, Sí. no sé si escuché bien, pero creo que dijo que cuando llegamos a planta baja vamos a Ujú. tener que instalar una boca de desagüe siempre, pero no sé Sí. bien por qué. Porque es tu punto de control cuando llegas a planta baja. O sea, vos vas a tener, cuando llegas a planta baja, nosotros vamos a venir con un recorrido, bueno, ahora vamos a ver, pero es que es de los caños verticales, en general tratamos de, en lo que es los pisos superiores, no tener el recorrido horizontal, y cuando llegamos a planta baja, bueno, ahí sí ya tenemos que tener recorrido horizontal para poder sacar a calzada el agua, ¿no? Entonces, la cuestión es que nuestro punto de control, o sea, para ver que la cañería no esté tapada, que no pase nada, a esa cañería horizontal en planta baja es la boca de desagüe. Es el único lugar donde podemos hacer mantenimiento, porque nosotros aparte vamos a tener un caño cámara seguramente en la parte horizontal, ¿no? En planta baja. Pero cuando la cañería ya pasa a ser el conductal, que es el caño horizontal, el único punto que tenemos es como las bocas de inspección en cloacal, es más o menos análogo, o sea, ese es nuestro punto ante cualquier problema que tengamos para poder acceder. Perfecto, gracias. De nada. Y el otro tema, perdón, es, bueno, ahora lo vamos a también, porque después habrá más esquemas en planta como se dispone, pero el otro tema es que van a ver que estamos como limitados, no limitados en la cantidad de caños que podemos sacar después de la línea oficial, pero sí en el diámetro. Entonces, muchas veces lo que se hace es juntar varios caños horizontales dentro de nuestro predio, y para poder juntarlos, o si hay cualquier tipo de intersección también, o sea, la única manera de hacer la intersección es con una boca de desagüe. No hay otra manera. Por eso son tapadas. En ese caso son tapadas. Ahora, si aparte nosotros tenemos, no sé, un estacionamiento, o cualquier superficie que no esté techada, que sea una superficie que nosotros tengamos que recolectar agua en planta baja, como no vamos a poner embudos ni rejas, lo que se pone en ese caso es una boca de desagüe abierta. Eh, Espero que haya quedado claro, si no igual ahora vamos a ver bien en dónde disponemos cada uno. Ahora primero vamos a ver todo lo que es los elementos conductores, o sea, los caños básicamente, y después vamos a ver que hay varias cuestiones de diseño que están después de esta parte. Y creo que ahí va a quedar más claro. Pero si no, cualquier cosa me vuelven a preguntar. Bueno, ahora vamos a ver los elementos conductores que serían las cañerías propiamente dichas. Los primeros que nos vamos a encontrar son los caños de lluvia, que son los caños de recorrido vertical en la instalación pluvial. Como pautas mínimas de trazado tenemos que tener en cuenta que tienen que conservar la verticalidad, que el remate tiene que estar protegido por rejillas, por eso es lo que les decía antes, de que los embudos, las rejillas, siempre tienen justamente una rejilla como barrera física. Y otra disposición muy importante es colocar caños cámara
que no están en este gráfico, pero se disponen al final de cada uno de los caños de lluvia para tener un punto de acceso a la instalación de control. Los caños de lluvia los van a encontrar de PVC o de hierro fundido. Hoy por hoy, obviamente, como ya dijimos en las otras instalaciones, el material recomendado es todo lo que sea plástico por una cuestión de durabilidad y sobre todo a la hora de manejar para realizar la instalación en obra. Otra cosa que van a ver en este gráfico, que lo vamos a nombrar muy rápidamente, es que la norma nos da la posibilidad de usar material certificado o no, según la altura que tenga el caño. Como recomendación, obviamente, siempre usen materiales certificados. Otro tema a tener en cuenta con respecto al trazado de los caños de lluvia es que vamos a tener medianeras nosotros en nuestras propiedades, entonces tenemos que ver en cómo disponemos los caños. La norma, a ver, como recomendación general, siempre es no embutir los caños por una cuestión de mantenimiento, sobre todo. Pero en el caso de que, bueno, no haya lugar porque no, el edificio no es de perímetro abierto, o sí, la propiedad en sí está muy pegada a la que le sigue, y tenemos que sí o sí poner los caños de lluvia en la medianera. Según norma tenemos 3 posibilidades, según el diámetro del caño y el material. Si la medianera tiene 45 centímetros o más, y el caño tiene entre 60 y 100 milímetros de diámetro, la norma nos permite embutirlos. También nos permite embutirlos en medianeras de 30 centímetros de espesor, pero en este caso Sol nos limita que pueden estar solamente hasta 5 centímetros embutidos. Y en el caso de que el material no sea autorizado, o la medianera no tenga como mínimo 30 centímetros, el caño no puede ser embutido, y bueno, habrá que brocarlo a la pared de alguna manera. Les voy a repetir sí, recomendación importante es no embutir los caños de lluvia. Y otro tema muy importante en lo que sería el diseño de los caños de lluvia, aparte de los caños cámara, también nosotros recomendamos, por una cuestión de disminuir la energía que va a tener el fluido dentro de estos caños, porque no sé, un edificio mínimo tiene 30 metros, 20 metros, o sea, durante 20 metros va a venir el agua cayendo con una energía que en general es bastante velocidad. Entonces, como recomendación importante es disponer de lo que se denomina el ramal pantalón al finalizar cada caño de lluvia. Esto lo que hace es transformarnos el caño de lluvia en 2 caños de lluvia, y obviamente esto disminuye a la mitad de la energía del fluido que venía ahí. La norma no lo pone como obligatorio, solamente lo pide cuando el edificio el caño en sí tenga 30 metros o más de longitud, y la otra opción que da también es utilizar una boca de desagüe tapada para unir el caño de lluvia con lo que va a ser el conductal que después vamos a tener en planta baja. Como recomendación, úsenlo siempre. Un material típico en el que lo van a encontrar es en hierro fundido, pero creo que también hay de PVC hoy por hoy, según los distintos proveedores. Y otra cuestión de diseño importante que tienen que tener en cuenta es que... Perdón, Sí. alguien quería hacer una pregunta, sí. Te quería preguntar, ¿el agua entra por un tubo y sale por 2, pero después se vuelve a unir al mismo tubo o sigue, No, se va sí, abriendo? seguís en 2, o sea, a ver, en realidad la cuestión es que la idea es bajar con un único caño de lluvia y abrirte en 2 conductales. Eso es lo que te va a permitir esto. O sea, el ramal pantalón lo pondríamos solamente en planta baja. No es que lo vamos a poner acá, ponerlo. Es acá. Porque en realidad nosotros lo que necesitamos, cuando ahí en el video hablo de la energía que trae, bla, 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 bla,
en realidad la cuestión es que cuando sale a calzada, que no nos pase de que como el agua viene con mucha altura, cuando llega al cordón de vereda, nada, se inunda todo. A ver, a todos nos pasó alguna vez tratando de cruzar, de que no puedes cruzar, básicamente, porque está desbordado de la cantidad de agua, o el agua sale muy rápido un día que llueve mucho. Bueno, eso es porque, bueno, está este elemento, que en general debería estar siempre, pero es alguna falla del diseño, no debería ser así. Entonces, por eso recomendamos siempre poner esto, pero en realidad no te lo divide en dos caños verticales, sino en lo que te termina haciendo es dividírtelo en dos caños horizontales para que cuando vos llegues a vereda no salga tan rápido el agua. Gracias. No, nada. Y otro tema, así les comento así rápidamente, la norma piensen que es vieja, entonces cuando habla de materiales autorizados o no autorizados, hoy en general, sobre todo lo que es todo lo que sea caños plásticos, es mucho más fácil conseguirlo, bueno, mucho más fácil, acá en Cava, ¿no? Perdón. Pero para una obra grande en general es mucho más fácil conseguirlos con material autorizado que no autorizado. Pero bueno, antes no era tan fácil esto de la regularización, de la prueba y qué sé yo. Entonces la norma por eso hacía tanto hincapié en esto, sobre todo que sí quizás en una obra individual, si uno se va a hacer una casa o propia, sin ningún tipo de supervisión más o menos, igual está permitido que sea de caños de material no autorizado. Pero bueno, o sea, se supone que es mucho más restrictivo en ese caso porque se supone que el material pasó por menos pruebas, que el caño pasó por menos pruebas, entonces es como una manera de cubrirse. Eso, y en cuanto a lo de las medianeras, por recomendación, nunca embutan, porque es para problemas. O sea, la medianera no es que hacer algo que uno comparte con el vecino y no puede afectarlo. Y eso creo que no lo digo en esa parte del video, pero si ven que está dibujada la línea de simetría, sería la línea municipal, o sea, lo que divide tu predio del del otro. Bajo ninguna circunstancia, ustedes pueden pasar para el otro lado. ¿Y quién te asegura de cuánto espesor está hecha la medianera? Sí, se supone que tiene que tener un espesor mínimo, pero entonces, para ahorrarse problemas, ya sean que estén haciendo un edificio, cualquier tipo de obra, no embutan en medianera. Es preferible, ya no sé, hacer una mocheta o pedirle a alguien que le diseñe, no sé, un árbol para tapar el caño si no quieren que se vea. Pero no lo embutan porque termina siempre en problemas. Porque aparte si lo embutís, el que viene al lado y quiere hacer cualquier cosa y toca la medianera, él no sabe dónde está tu caño y te lo pueden terminar hasta rompiendo en esa situación. Así que si tienen algún caso de medianera, no embutan. Ahórrense en salud. Bueno, sigo. ¿Tienen alguna duda más? Cuando nosotros tenemos edificios de 30 metros o más, por este tema de que viene con mucha energía el agua, lo que puede suceder también es que si llueve mucho, los caños que están tomando el agua de los balcones pueden taparse en calzada y eso haría que toda el agua termine inundando los primeros pisos. Entonces, como recomendación de diseño también les vamos a pedir, en general, que lo que sería el caño de lluvia que recolecte el agua del primero y segundo piso sea independiente de los caños de lluvia del resto de los balcones, así sea que estén en la misma columna. Bueno, para lo que es el dimensionamiento de estos caños se dimensionan por tablas de proveedor. Esta es una tabla genérica que es la que está en la EDS Obra Sanitaria. Esta norma en particular lo que usa para el diseño, lo que va a tener en cuenta es el caudal de lluvia, que cuando se hizo la norma hace muchos años atrás, el promedio en Ciudad de Buenos Aires era de 60 milímetros por hora, y lo otro que tiene en cuenta es la rugosidad del material. Porque estas tablas salen de una fórmula hidráulica que nosotros no lo vamos a tener en cuenta en este momento del trabajo práctico, pero bueno, sepan que existe y que en realidad esto sale
según una fórmula que deberían de haber visto en hidráulica, me imagino. Para dimensionar, le digo, los caños de lluvia, ustedes lo que van a tener que calcular o dimensionar es los metros cuadrados de superficie que ustedes van a tener disponibles para captar agua, que en general son la superficie de las azoteas y de los balcones. Se hace la sumatoria de esas superficies según la cantidad de caños de lluvia, y una vez que uno tiene esos metros cuadrados, con esos metros cuadrados entra a la tabla y se fija cuál es el diámetro que necesitaría. Algo muy importante es que si utilizan estas tablas para resolver cualquier sistema pluvial, lo que tienen que tener en consideración es esto que les decía antes, que cuando se hizo esto, las lluvias promedio eran de 60 milímetros por hora. Hoy por hoy en Ciudad de Buenos Aires la lluvia promedio es de 120 mililitros por hora. En términos generales, yo sé que ahora hace muchísimo menos llueve, pero la cuestión es que en general, hoy por hoy en Capital, en Buenos Aires, si buscan, no sé si lo googlean, lluvia en Buenos Aires le va a aparecer que es el doble que esto. Milímetros por hora. Entonces, para usar estas tablas, lo que tienen que hacer es, si ustedes calcularon que tenían una superficie de desagüe geométricamente de 300 metros cuadrados, bueno, a la tabla tienen que entrar con el doble de superficie, o sea, con 600. El segundo elemento conductor que tenemos en los sistemas pluviales son los caños conductales o conductales, que son los que van a tener recorrido horizontal. Estos caños pueden ser también de PVC o de hierro fundido, y las pautas básicas de trazado son que tienen que responder al sentido de la corriente, obviamente como siempre la menor cantidad de desvíos posibles. Tienen que tener pendiente hacia calzada, aun cuando la norma no nos da limitación de pendiente en el caso de caños de sistemas pluviales. No hay pendientes mínimas como sí les pasaba en desagües cloacales. En sistemas pluviales no, siempre se da una pendiente mínima para favorecer, pero no es pedida por norma porque, bueno, se asume que es un líquido blanco lo que va a circular por las cañerías. Y otra recomendación importante es cada determinada cantidad de metros disponer de algún acceso, o sea, de alguna boca de desagüe tapada, para poder tener un punto de mantenimiento de la instalación. Otra vez acá en este gráfico pueden ver, es un gráfico extraído de la norma, donde la norma nos da distintas situaciones en las cuales podemos no disponer de materiales aprobados, pero bueno, recomendación obvio siempre usar material aprobado. Bueno, otras normas de trazado de los conductales, es que lo que sí la norma nos va a disponer es que los ángulos tienen que ser de 90 grados, y solo nos permite tener ángulos menores, como dice ahí arriba, para desagües horizontales de superficies no mayores a 12 metros cuadrados. O sea, cuando está hablando de superficie, es la superficie de captación de agua en planta baja, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es que la separación mínima entre los caños conductales en planta baja y la cañería cloacal tiene que ser como mínimo esa separación de 40 centímetros. Y bueno, les da todos los ejemplos, ¿no?, de conexión entre cañerías conductales en planta baja, cómo disponer las bocas de desagüe abiertas, tapadas. Tengan en cuenta que algo sí importante de los conductales es que dentro de lo que es de línea oficial para adentro, o sea, dentro de la instalación interna, nosotros podemos usar conductales de cualquier diámetro. Pero una vez que pasamos en línea oficial, sí o sí es obligatorio por norma usar un diámetro máximo de 100, por una cuestión de que el paquete de vereda nos permite como máximo enterrar un caño de ese diámetro. Entonces, una vez que ustedes salgan de su propiedad, no pueden poner
un caño de 300, por ejemplo. Sí o sí, como máximo puede ser de 100. Si tienen que salir con 6 caños de 100, saldrán con 6 caños de 100. No importa, pero no puede ser un diámetro mayor. Bueno, para el dimensionamiento de los conductales, lo mismo se dimensionan en función de, ustedes van a entrar con la cantidad de metros cuadrados de superficie que van a recolectar agua. Tengan en cuenta otra vez lo mismo, si ustedes calculan, si usan estas tablas, que son las de la ex obra sanitaria, que están tabuladas para una lluvia promedio en Ciudad de Buenos Aires de 60 milímetros por hora, tienen que entrar a la tabla con una superficie del doble de metros cuadrados de la que calculen geométricamente. Las tablas de la norma también se basan en una fórmula hidráulica, que bueno, no se las dan, ustedes la pueden conseguir si quieren, pero lo que sí deberían de tener bien en claro es que esa fórmula, los parámetros que usa para calcular las secciones de estos caños son el radio hidráulico, saber si qué porcentaje de sección llena el caño está trabajando, qué pendiente le vamos a dar, y bueno, también esto que les decía, que cuál es la lluvia promedio del lugar. Bueno, ahora vamos a ver un par de condiciones que nos da la norma para disponer nuestros desagües pluviales. Bueno, como primera situación tenemos lo que es típico, un lugar típico donde vamos a tener que recolectar agua de lluvia, que son los balcones. Y con respecto a los balcones tenemos 3 situaciones. El balcón puede dar al contrafrente o a un patio general, o sea, totalmente interno a nuestra propiedad, y en ese caso la norma nos permite el libre escurrimiento. Podemos tener un segundo caso, que son estos de acá, donde nosotros tenemos la línea oficial, y el balcón nace por detrás. En ese caso la norma nos permite el libre escurrimiento o desaguar mediante una rejilla o un embudo, pero como una situación optativa. Y el tercer caso es que el balcón se proyecte detrás de la línea municipal y por delante. En ese caso es obligatorio la recolección del agua de lluvia de ese balcón. Nosotros recomendamos, por lo menos en todo lo que es del lado de línea oficial, siempre recolectar. Pero bueno, la norma les da sepan que la norma les da estas 3 posibilidades, ¿no? Que si tuviesen por sobre línea municipal, podrían no captar ese agua. El segundo caso de superficies de... No sé si quedó bien claro lo de los balcones. ¿En qué situación? ¿Yo te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Por qué se recomienda cuando está por fuera de la línea municipal igualmente desaguar mediante rejilla de piso o embudo, siendo que tenés que, o sea, pagar la instalación, que es más cara que dejarlo al libre escurrimiento? Sí, es más caro. A ver, la cuestión es que por una cuestión de confort para el prójimo, es mejor captarlo, la verdad. Es lo mismo que cuando el balcón es interno, o sea, si vos estás en el contrafrente del edificio, viste que la norma tampoco te obliga a poner embudo. Ahora, es preferible porque la norma en realidad en lo que se basa para estos 3 casos que pone, es que la norma dice, mira, si vos estás de la línea oficial, todo lo que esté de línea oficial para adentro, te tenés que hacer cargo vos. Por eso en el caso de que, viste que cuando el balcón está mitad afuera, mitad adentro, te dice, bueno, ahí tenés que recolectar. Ahora, cuando está afuera, te dice que no, porque bueno, una vez que vos pasaste una línea municipal, la norma dice, no es tu problema, podés hacer lo que quieras. Ahora, bueno, sí, la norma dice eso, pero es mejor si recolectamos.
porque si llueve mucho el balcón se desborda y le cae todo al que está caminando por abajo, lo mismo que si está en el contrafrente. Si vos tenés un zoom abajo y no tenés embudo y llueve mucho, a cualquier persona que esté abajo le cae toda el agua, ni hablemos de cómo le cae al que está en el balcón de abajo. Eh, pero en realidad como permitido está permitido, es una cuestión de la calidad de la calidad de vida del que va a vivir ahí adentro, por eso se recomienda ponerlo siempre que pueda. ¿Se pone siempre? No, no se pone siempre. La norma te lo permite, sí te lo permite. O sea, ya esa es Ok, la situación. No, de nada. De captación son lo que sería planta baja cuando no está techado. En ese caso, hoy lo que yo les había dicho antes, lo que vamos a usar para esto sería planta baja, eso vamos a aclararlo porque a veces no entienden el gráfico, esto es la azotea, lo ignoramos. Pero en lo que es en planta baja, el único elemento que podemos usar para recolectar son las bocas de desagüe abiertas, en el caso de necesitarlo, siempre teniendo en cuenta lo mismo que en las azoteas, que elemento recolector que nosotros pongamos, tenemos que después darle pendiente a la superficie para que el agua escurra hacia nuestro elemento recolector. Y lo otro que obviamente también vamos a tener que disponer son de bocas de desagüe tapada para unión de cañerías y para mantenimiento de las mismas. Lo que pueden ver es que si tienen, lo que nos permite la norma es que si hay terreno absorbente, o sea, un jardín, por ejemplo, no es necesario recolectar el agua de ahí. Pero en todo lo que no sea terreno absorbente, como por ejemplo lo que les decía antes, tenemos estacionamiento sin techar en planta baja, y todo eso es agua que vamos a tener que recolectar. Otra de las superficies de captación de las que vamos a disponer, que la norma nos da determinadas indicaciones, son lo que son playas y entradas de vehículos. En todos los casos, la norma nos va a pedir que dispongamos de una reja corrida a la salida del estacionamiento. En el único caso en que la norma nos permite no disponer de la reja corrida es en el caso de entradas de autos particulares, o sea, en una casa. En todo lo que sean edificios, sí o sí es obligatorio la disposición de la reja corrida. ¿Dónde se ubica esa reja? La reja se puede disponer justo a la salida, o sea, sobre línea municipal, puede disponerse retrasada de línea municipal, siendo esto la línea municipal, ¿no? Y en el caso de ochadas o de estaciones de servicio, en todas las entradas tenemos que disponer de una reja. Bueno, pasamos al tema que sigue, que es el tema de recuperación de lluvia, que es lo más moderno, entre comillas, de este tipo de sistemas. Bueno, la cuestión es que en el año 2012, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dispuso esta ley, que es la Ley de Aguas Recuperadas, que lo que establece es que el agua de lluvia que se recolecte de los edificios privados tiene que llevarse a un reservorio que va a estar dispuesto para esta función, donde el agua se trata y después se puede reutilizar para distintos usos dentro de la propiedad. Esta ley rige para cualquier edificio de propiedad horizontal nuevo que sea mayor de 4 plantas. Y los usos de los que vamos a poder reutilizar esta agua son lavado de piso, lavado de veredas, para riego, para depósitos de inodoro, para el lavado de ropa. Usos van a ver que hay bastantes como para reutilizar. Bueno, si quieren buscar la ley, es este el número de la ley, les da un montón de pautas, es bastante específica con todo lo que tiene que disponer el sistema, pero vamos a ver a grandes rasgos que los componentes que va a tener el sistema de recolección propiamente dicho son, primero y principal, los caños de lluvia. Por ende, los caños de lluvia no solo tienen función de recolectar el agua
de las azoteas y de los balcones, sino que la otra función importante que van a tener entonces es la de recolectar agua para su reutilización. El otro componente que tenemos en el sistema de recolección son los filtros, que se tienen que disponer previos a la entrada del reservorio, y los otros son los reservorios, que en definitiva los reservorios son tranques de reserva que van a ser exclusivos para este sistema. La norma sí lo que exige es que, sin importar el caudal de agua que nosotros podamos, que tengamos disponible, sí o sí tienen que tener, si no me acuerdo mal, 500 metros cúbicos mínimo, o 500 litros mínimo de dimensión. Y bueno, les da esto que está acá escrito, no lo vamos a leer todo, pero esto está todo en la ley, son todos los componentes que tienen que tener estos reservorios. Y respecto al dimensionamiento, es súper, bueno, no sé si súper, sí, es bastante fácil. Lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para reservar esto es comparar el caudal que nosotros tenemos en realidad disponible para captar agua de lluvia y cuál es el volumen que nosotros vamos a querer. El caudal real es la primera fórmula que tienen ahí, que depende de la superficie de captación disponible, que son metros cuadrados, o sea, de la superficie de azoteas, de balcones, y sin techar en planta baja. Depende de la precipitación media anual del lugar, que se saca de tablas, y el coeficiente de escorrentía, un coeficiente que también se saca por tablas, que depende del tipo de superficie donde va a caer esta agua de lluvia. Lo segundo que nosotros vamos a... El segundo parámetro que nosotros vamos a calcular es la necesidad de agua no potable para nuestra instalación, o la demanda del sistema sería. Para calcular esta necesidad de agua no potable, lo que vamos a sacar es el volumen óptimo de depósito por año, y el periodo entre lluvias. Una vez que calculamos estos dos parámetros, vamos a comparar el volumen real que nosotros tenemos de agua precipitada y el volumen al cual nosotros aspiramos a tener para poder reutilizar. Si el volumen real del que nosotros disponemos es mayor que el volumen que nosotros queremos reutilizar, entonces nuestro valor de cálculo para el reservorio va a ser esta necesidad de agua no potable. En el caso de que sea al revés, de que lo que nosotros pretendemos recaudar sea mayor que lo que disponemos en la realidad, y bueno, ahí lo que hacemos es empezar a eliminar usos. O sea, si nosotros habíamos dicho, bueno, yo quiero disponer de agua no potable para los inodoros, para riego y para los lavarropas. Si N me da mayor que el caudal a retener, entonces en ese caso, bueno, sacaremos algún uso. Digo, bueno, listo, para los lavarropas no voy a usar agua no potable, y vuelvo a calcular todo y comparo otra vez estos dos parámetros. Bueno, y la última parte es la de diseño hidráulico, que nosotros se las vamos a comentar como para que ustedes tengan conocimiento. No es lo que usan para el trabajo práctico. No sé si hasta acá quedó más o menos claro. ¿Quieren que repasemos algo más? Yo tengo una consulta media por curiosidad. Digamos, cuando cae el agua en un terreno, por ejemplo, en un patio, quería saber si el agua esa se la conduce hacia algún lado. No sé, por ejemplo, usar caños cribados o esas cosas que no sé bien el funcionamiento, pero lo escuché una vez y no sé si se usan. No sé a qué se refiere, o sea, el caño dentro de tu propiedad es privado. El agua la tenés que sacar, si la superficie no está cubierta, tenés que sacar mínimo, tenés que poner una boca de desagüe abierta y de ahí conectar un conductal y llevarlo afuera. Ponerlo si es un patio de una casa, no estamos hablando de algo chiquito.
a calzada lo tenés que sacar siempre, si no se te inunda. Ok. Ese es el tema. Un día que llueve un montón, se te inunda, no. O sea que se pondría digamos, una boca, digamos, digamos, en un parque verde, digo, digamos, cuando se deja ahí. No, a ver, si es lo que decía en el dibujito que estaba dibujada la planta baja, donde estaban todas las bocas de desagüe. Si tu superficie es un parque, porque, bueno, lo que pasa es que bueno, ahora se ve en la parte esta, pero no importa. Las fórmulas estas que te muestran qué caño tomar y todo esto, tienen adentro de toda esta formulación que nosotros no vemos, un coeficiente que se llama, es el coeficiente de escorrentía, que lo que tiene en cuenta es la capacidad de absorción de la superficie. Entonces, lo que dice la norma es, si vos tenés un patio verde, techado o no techado, asume que ese tipo de superficie tiene un coeficiente de escorrentía súper bajo, o sea que es absorbente. Entonces esa agua se entiende de que no va a sobrepasar, de que el terreno tiene la capacidad suficiente como para absorber no importa cuánta agua cae. Entonces, en ese caso, si es un patio verde, o sea, si vos podés asegurar que tu superficie tiene un coeficiente de escorrentía muy, muy bajito, o sea, que es absorbente, no, ahí no tenés que desaguar. Así como queda, llueve y el terreno lo absorbe. No. La cuestión es esa, pero para tu favor te conviene esta cuestión de, bueno, asegurarte de que de verdad el coeficiente de escorrentía es muy bajo y que el terreno es absorbente. Si vas a tirar 2 centímetros de tierra, un poquito de pasto y abajo va a ser todo, no sé, hormigón, y ya ahí no te va a servir, porque no va a absorber tanto ese terreno. Se estudia más ese tipo así de diferenciación cuando uno tiene cuencas muy grandes. Acá por los edificios es porque es como muy puntual, pero no sé, por ejemplo, en un paso bajo nivel que la ciudad está llena de desagüe, ¿no? Entonces cuando uno va a interferir, por ejemplo, no sé, con un paso bajo nivel o cualquier obra que uno tenga que hacer y va a modificar el sentido de escorrentía o algo así, ahí sí uno como que es como más puntual en eso, ve qué tipo de superficie es absorbente, cuál no, cuánto sí, cuánto no. Eh, pero a grandes rasgos, para nosotros la norma en un edificio de propiedad horizontal, si vos tenés un parque y vos podés asegurar que es absorbente, no tenés que tomar. Esa no es una superficie de captación para vos. Esa es la cuestión. Perfecto, gracias. No, de nada. No sé si alguien más tiene una duda. ¿Algo? Bueno, esta última parte, estos 5 minutitos que quedan, no es para que ustedes lo hagan en el trabajo práctico. Ahora lo digo en la grabación, pero no importa. Todas estas tablas que van a ver no es para que lo usen en el TP, es solamente informativo para que tengan una idea, por lo menos algún día tienen una obra más grande o algo más industrial o cualquier cosa que exceda propiedad horizontal y les interese ganar una licitación, así es como lo deberían de calcular. Para los trabajos prácticos nosotros les pedimos que calculen directamente por tablas que ya pueden ser de las ex obras sanitarias o propiamente dicha de los distintos proveedores, porque también van a encontrar que los proveedores ya les dan tablas directamente, que están más actualizadas, por ejemplo, con respecto al tema de precipitación. Pero bueno, al margen de eso, nosotros les damos esta parte de diseño hidráulico, que es en lo que la vida profesional, sobre todo para edificios grandes, más se utiliza, porque nos da un cálculo mucho más exacto. Pero sepan que esto no es lo que usan para el trabajo práctico. A ver, hidráulicamente nosotros ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es saber cuánta agua de lluvia nosotros vamos a tener que sacar de nuestra propiedad. Entonces, para poder obtener ese parámetro, lo que vamos a necesitar es el área de proyección horizontal de la superficie a evacuar, la intensidad máxima de precipitaciones a considerar, que
sale de una tabla, y el coeficiente de escorrentía de cada una de las superficies que tenemos. Entonces, la superficie de captación la vamos a calcular de dos maneras, una considerando que el agua cae de forma horizontal, y otra calculando un determinado ángulo de inclinación del viento. Se comparan esas dos superficies y se adopta una para obtener el caudal a evacuar. Con respecto a las precipitaciones, que era ese parámetro que decía Imax, en la primera formulita que vimos, las precipitaciones máximas se sacan de tablas, están en todos lados, o sea, es googlear, no hay mucho más. Y lo que es el coeficiente de escorrentía, como les decía, van a ver que depende de la superficie donde va a caer el agua, propiamente dicho. Entonces fíjense que nos dice, bueno, tipo de techos, características, y con eso nos da los distintos valores del coeficiente de escorrentía. Una vez que nosotros calculamos ese Qmax, o sea, la primera formulita de todas que vimos, vamos a ir a tabla, y con eso vamos a poder dimensionar nuestros caños de lluvia y nuestros caños conductables. Lo que tienen que tener en cuenta es esto que les decía, ¿no? Entonces ustedes van a obtener un caudal con lo otro, y una vez que obtienen el caudal, en función de la precipitación, van a poder obtener un diámetro. Lo que tienen que saber con estas tablas es que, sí, o sea, lo mismo de siempre, usamos tablas, pero con el criterio de saber de dónde, ¿no? Están saliendo estas tablas. Entonces, por ejemplo, en general estas tablas se usan a partir de la fórmula de Willy-Eaton, con una cañería de rugosidad de 0,01, que es para un material plástico en este caso, trabajando una sección llena del 25%, porque bueno, para lo que son cañerías verticales, hidráulicamente lo que nos va a importar es el porcentaje de cañería que va a estar ocupado por el fluido. Y acá tenemos una tabla para poder dimensionar lo que son los conductales, que estas tablas para dimensionamiento lo que se basan en la fórmula de Manning, que la tienen que haber visto en hidráulica alguna vez, y lo que tienen en cuenta también es la rugosidad del material, que en este caso esta tabla en particular es para materiales plásticos. También lo que tienen en cuenta es el radio hidráulico. Obviamente que como considera el radio hidráulico, lo que tenemos en consideración en definitiva es la forma, ¿no?, geométrica del caño. Y bueno, lo mismo que antes, nosotros vamos a tener un caudal que nosotros ya calculamos, vamos a elegir una pendiente, y en función de eso vamos a decir, bueno, entonces este es el diámetro que necesito, en función de la superficie que tengo que desaguar. Y bueno, este es el fin de la presentación. Bueno, y hasta acá los molesto por hoy. No sé si tienen alguna duda con algo más. Pregunten, que no cobramos. Igual saben que tienen las clases subidas, ¿no? En el campus pueden acceder no sé si lo más grato, tener que volver a escuchar. Pero nada, si tienen ahora, y cualquier duda, igual, si no, también saben que pueden preguntarle que seguramente les surjan cuando vayan haciendo el TP, le pueden preguntar a su docente en la mesa, no hay problema, pero si tienen alguna duda ahora. ¿No? Bueno, niños, por hoy entonces están liberados. Acuérdense yo les recomendaría que lo de las correlativas se lo manden a cada uno de sus docentes. Si pueden antes del martes, mejor. Y creo que si no, después nos quedan 2 semanas más hasta que el departamento nos pide la confirmación de las inscripciones, así que tampoco se cuelguen, porque si no los aseguramos después en el departamento, los dan de baja en la materia. Y bueno, por ahora ya pueden empezar con este P1, pero nada, seguramente nos
Nos vemos el martes en la facultad. Traten de no faltar a las prácticas. Se los recomiendo seriamente y tengan en cuenta que sí, o sea, nosotros sí tomamos asistencia. Si no tienen el 75% de asistencia, se quedan libres y recursan, no me importa que tengan 10 en cada parcial. Así que, nada. No los molesto más. Vayan tranquilos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, profe. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Profe, perdón. Sí. Porque me quedó una duda de eso de... A mí lo que mencioné hoy del caño cribado es algo que me tocó analizar, no sé, en el trabajo, y entiendo que se usaba también para drenar los pluviales, pero es para los terrenos, me parece, ¿no? O sea, un caño cribado... No, claro, pero ahí capaz que lo que te estaban pidiendo era un dren. Ponele, claro, bueno, eso lo que es, en general es donde se usa algo típico, por lo menos yo donde más lo vi, es si vos tenés que hacer un estribo para algún puente, para todo el terreno de atrás, y tenés que, porque vos en general, si vos tenés el puente, tenés que hacerlo, es una superficie de captación el puente, entonces vos tenés que drenar esa agua, y esa agua cae por abajo, o sea, por atrás de lo que es tu pantalla, por el estribo, viste que tiene la pantalla de hormigón, y eso va a caer al terreno. Y como ese terreno absorbente, lo que haces en general es, vos que venís con un caño de lluvia, como siempre, y en lugar de poner un conductal, lo que se pone es un caño horizontal, pero que ese caño está como perforado y se lo envuelve y se le pone un material, o sea, está revestido en un material, y lo que hace es que drene de una determinada manera. Por eso se le llama dren y no es un caño igual. Pero sí, ese tipo de evacuación es cuando vos tenés terreno absorbente. Sí. O sea, a ese terreno es para más o menos conducir de donde viene el agua, porque por ejemplo, en este caso del puente, vos al terreno ese que está atrás del estribo, le estás agregando el agua que viene del puente, que en realidad no le corresponde ahí. Vos lo que le estás diciendo es, mirá, yo en toda esa superficie que ahora ocupa el puente, que antes vos no tenías que tomar esa agua, ahora quiero que tomes esa agua. Entonces, como para hacerlo mejor, y también depende del lugar, ¿no? Porque el lugar es que si la napa está muy alta, por más que el terreno sea absorbente, no le puedes tirar cualquier cosa, porque no tiene capacidad tampoco. Pero ahí en general se usa dren, ¿qué te digo? Lo que es un caño que está ranurado y está envuelto en un material, y ahí funciona. Pero en general en propiedad horizontal no te va a pasar. Sí, justo era en un puente que lo vi, digamos. Así que era, sí, está bien, era Barcelona. En general, bueno. Si te lo dicen que lo dejes o sea, si no te piden sumidero, ¿no? En general depende en qué, ponele, en los pasos bajo nivel piden sumidero, sí o sí. Entonces ya, porque como ahí, viste, está lleno de calles alrededor y qué sé yo, no hay terreno para tirarlo atrás. Pero si es una vía perdida en el medio de la nada, y sí, te van a decir, poner un dren y no hay drama. Perfecto, listo, gracias, chao, chao. No, de nada, chao, buenas noches.